Una de las asignaturas favoritas de la gran mayoría de estudiantes de veterinaria es la propedéutica, ya que en ella se enseña a interpretar el lenguaje de los animales, el lenguaje no hablado, porque como sabéis, por desgracia, los animales no tienen el don de la palabra. En este vídeo, como ejemplo de lo que se enseña en propedéutica, os voy a hablar sobre 13 cosas que tu gato seguramente desea que sepas, pero que al carecer, como te he dicho, del don de la palabra, difícilmente va a poder transmitirte o te vas a poder enterar si no sabes interpretar las señales que te voy a comentar en este vídeo. Una de las primeras señales en las cuales os tenéis que fijar y que os indicará que vuestro gato está a gusto y está contento es ver que el animal parpadea. Por lo general, en la naturaleza los animales no suelen parpadear, y mucho menos el gato, ya que es un animal de reducido tamaño. Y en el momento que en estado salvaje el animal parpadea, es un momento donde pierde visión, y podría ser el momento que algún agresor o alguien que le estuviese acechando pudiese atacarle. Por lo tanto, si en el entorno familiar te parpadea, quiere decir que evidentemente está muy relajado. Es importante también que te fijes en que los gatos no suelen manifestar el dolor. Me dirás ahora, pues mi gato por nada se queja. Bueno, esto ya es un deje que hemos tenido al domesticarlos y al tenerlos tan mimados. Pero un gato, por ejemplo, callejero que adoptes en casa, no es un gato que habitualmente manifieste ningún síntoma de dolor. Por lo tanto, en el momento que veas que tu gato cojea un poquito, que emite algún maullido lastimero y demás, evidentemente algo grave le está pasando. No es una tontería, no es un capricho. El gato en la naturaleza no suele quejarse porque es manifestar al resto de congéneres y a posibles agresores un gesto de debilidad. Es decir, si te ven cojear, pues vas a ser más fácilmente atacable por otros porque interpretarán que con mayor dificultad te vas a escapar. Los ruidos son terribles para los gatos. Pensar que el gato tiene una capacidad auditiva 3 veces superior a la de los humanos. Mientras que los humanos nos movemos en unas frecuencias de unos 20.000 hercios, el gato es capaz de distinguir sonidos de hasta 60 y pico mil hercios. El problema que tiene el oído del gato es que es especialmente sensible a los sonidos especialmente graves. Por lo tanto, le molestan y mucho los gritos, las máquinas, los silbatos, las sirenas, les ponen muy nerviosos. Hablemos ahora de un signo que a veces nos lleva un poco a error, porque por lo general todo propietario de gato interpreta que cuando su gato ronronea es un gato que está perfectamente a gusto, perfectamente feliz y que no le pasa absolutamente nada. Y es cierto en la mayoría de casos que cuando un gato ronronea está manifestándonos su felicidad. Pero también es cierto que el ronroneo tiene una capacidad curativa. Pensar que cuando el animal está ronroneando, todo su esqueleto vibra a una determinada frecuencia, y esa frecuencia se ha demostrado científicamente que ayuda, por ejemplo, a la reparación de pequeños huesos fracturados, de heridas, de tendinitis, de inflamaciones musculares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tú ves que tu gato ronronea y no es que digas, oye, pues no es una situación en la cual deba estar especialmente feliz y al mismo tiempo le ves un poco de mala cara, alármate, porque seguramente algo no muy bueno le debe estar pasando. Los gatos no tienen, por desgracia, una gran expresividad facial. Así como los humanos tenemos multitud de gestos y de expresiones que manifiestan nuestro estado de ánimo, en el caso del gato, para conocer si está más o menos feliz y contento de forma rápida y sencilla, en lo primero que te vas a tener que fijar siempre es en la posición de su cola. Si tú ves que su cola se agita de forma rápida, aunque tú veas que el resto del cuerpo del gato esté más o menos relajado, cuidado, porque en cualquier momento que lo vayas a acariciar te puede arañar. Te está diciendo que está enfadado, que está un poquito de mala leche. En cambio, si ves que tu gato tiene la cola erguida y sobre todo la puntita un poquito girada hacia un lado, evidentemente es un gato que está contento, que está seguro de sí mismo y que en ese momento concreto pues es un gato muy feliz.
No es conveniente nunca que mires fijamente a tu gato. El gato interpreta las miradas fijas directamente en él, como un gesto de desafío. Y esto lo entenderás enseguida, porque en la naturaleza, cuando un animal mira fijamente a otro, es como si estuviese mirando a una presa. El animal observado, en este caso el gato, se siente como diciendo, oye, me está mirando, igual es que me quiere atacar y comer. Evidentemente no lo vas a hacer, pero en su psicología interpreta esa mirada como que lo estás considerando como algo a cazar. Debes pensar también, para entender mejor a tu gato, que el gato es un animal de rutina, de hábitos. Si tu gato todos los días le pones la comida a las 7 de la mañana de lunes a viernes, yo comprendo que el fin de semana pues no te apetezca levantarte a las 7 de la mañana a ponerle la comida. Eso es lógico que no te apetezca, pero al gato le vas a ocasionar un serio trastorno. El gato no entiende ni de fines de semana, ni de fiestas, ni de que te has ido esta noche de cachondeo y has llegado tarde y no tienes ganas. Esto no lo entiende. El animal se fundamenta en sus hábitos, y los hábitos del gato necesitan ser tremendamente rutinarios y repetitivos. Es muy interesante también que le construyas algún sitio, algún punto de observación elevado, porque si no se subirá a superficies que te puede dañar. Respaldo de sofá, respaldo de sillas, etcétera, etcétera. El gato es un animal de talla pequeña y el estar en una posición elevada le permite tener mejor controlado todo el ambiente de la casa y observar la posible aparición de algún depredador. Lógicamente tú no eres un depredador, pero en su psicología sigues siendo un animal todavía muy similar al gato salvaje. Observarás que en muchas ocasiones te llama la atención que tu gato está en casa, le abres la puerta para salir a lo mejor al jardín o a la terraza, donde sea, y al poco tiempo que ha salido el gato enseguida quiere volver a entrar. Y te da la impresión de que dices, este gato, ¿qué narices está? Parece que está un poco ido. No, al contrario. Debes pensar que tu gato, como todos los gatos, es un animal muy territorial, que necesita salir a inspeccionar, y una vez ha visto que todo está en orden y que no hay ningún posible agresor, vuelve a su territorio de mayor confort, que es la zona habitual de residencia. Pero que debes permitir que salga, pero al mismo tiempo también dejarle que vuelva. Antiguamente en las casas antiguas, en todos los países, aquí en España se ve todavía en muchas, están las típicas gateras, es decir, esos agujeros en las puertas donde se permite el libre paso hacia un lado o hacia otro del gato, porque ya nuestros antepasados sabían de esta manía que tienen todos los gatos. Cuando veas que dos gatos están peleándose, que están en plena lucha, a no ser que sea una lucha o una pelea especialmente agresiva, que lo tiene cogido el uno al otro del cuello y ves que le está sangrando ya, no es conveniente separar a los gatos. Ya te digo, salvo en esos extremos, no. ¿Por qué? Porque la pelea, en su justa medida, es decir, sin llegar a extremos desagradables, es una forma que tienen los gatos de establecer su jerarquía social. Y en cualquier grupo de gatos, cuando tengas varios en casa, es importante que entre ellos sepan quién es el líder, quién es el segundo de a bordo, quién es el general, el teniente y la tropa, por decirlo de alguna manera. Si observas cualquier comportamiento anómalo y raro, que tu gato hace cosas raras, adopta posturas extremadamente no habituales, debes pensar que también a partir de una determinada edad, al igual que los humanos, los gatos pueden desarrollar una enfermedad que denominamos demencia senil. Y esto es algo que, como los gatos cada vez viven más años, pues observamos con mayor frecuencia. Cualquier comportamiento anómalo que se salga de lo habitual, llévalo a tu veterinario, porque detectada a tiempo la demencia senil es una enfermedad que tiene no un tal tratamiento curativo, pero sí un tratamiento que disminuirá la sintomatología que está presentando. Y por último te tengo que decir que al gato los cambios en su alimentación no le gustan. El gato es muy tradicional. En general ningún cambio le gusta. No le gusta que le cambies el arenero de sitio. No le gusta que venga gente a casa. No le gusta... Es muy suyo. Y una de las cosas que menos le gusta es que le cambie su comida. Si tienes por necesidad que cambiarle de alimento, ves introduciendo muy poco a poco, muy poquito a poco, el nuevo alimento. Nunca hagas un cambio brusco. Pues esto es lo que os tenía que comentar. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.